Bueno, bien, amigos de su radio Orinoco, en nuestra línea telefónica tenemos como despedida del año 2023 a María Alejandra Díaz Marín, abogada, profesora y comunicadora, amante de la justicia y muy defensora de la Constitución. Además de eso, orgullosísima de ser venezolana. María Alejandra, bienvenida a Radio Orinoco. Bueno, Cheo, muchas gracias. Saludos. Te pido disculpas por el retraso, pero bueno, se presentan cosas que hay que resolver sobre la marcha, pero aquí estamos para despedir el año y dispuestos a conversar un rato. Hablando de despedir el año, María Alejandra, ¿qué reflexiones tienes tú para este año que nos está dejando? Bueno, lo primero, hay algunas reflexiones positivas, pero hay que verlas en el contexto, al menos para Venezuela. Hay una suerte de ablandamiento de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales en algunos aspectos. Se levantó especialmente sanciones sobre PDVSA, Banco Central y también Conviasa y el oro venezolano. Claro, nosotros sabemos que todo esto es por la necesidad impulsada por la guerra de la OTAN contra Rusia, el movimiento geopolítico que se está dando, los nuevos bloques geofinancieros, geoeconómicos que se están disputando en este momento en esa guerra, y el surgimiento y la necesidad que tiene tanto los norteamericanos como los europeos de hacerse de recursos frente a la posibilidad de que el dólar fiat tenga que compartir su hegemonía con otras monedas que tienen apoyo en commodity, que es lo que viene impulsando un sector de los BRICS Plus y Rusia, especialmente China, Sudáfrica, incluso la propia África. Entonces, voltean hacia Venezuela porque Venezuela, además de que recorta los tiempos de llegada del petróleo, de suministro, de materia prima para producir gasolina y los derivados, aceite y todo lo que mueve el mundo hoy, porque duélale a quien le duela, la era petrolera todavía no se acaba. Ahí tenemos algunas comprobaciones de que esa economía mal llamada verde, con los carros a batería de litio, resulta triplemente contaminante de los gases producto de los vehículos a combustión con el combustible fósil. Ya está empezando a salir toda esa investigación. Entonces, por supuesto, los países petroleros, los países que tenemos recursos, tomamos mucha importancia. En el caso de Venezuela, bueno, hay que recibir con beneplácito. Quizás la preocupación de muchos de nosotros es cuál es el costo del ablandamiento de esas sanciones. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿por qué no intercambiaron los 36 presos que acaban de soltar por el levantamiento de las medidas cautelares sobre Citgo y la posibilidad de rematarla, y no por Alex Saab? Y no porque el señor Alex Saab no merezca estar detenido, ese es su problema, pero ¿por qué vas a intercambiar 36 personas con las cuales puedes negociar una cosa que es más importante para todos los venezolanos? ¿En qué nos beneficia a los venezolanos que hayan liberado a Alex Saab? Esa pregunta, por ejemplo, yo me la hago. Como me hice en su momento la pregunta con los sobrinos de la primera combatiente. Es decir, cuando uno dirige un país, tiene que pensar en dirigir el país para las mayorías y no para tu familia, y no para los que te rodean exclusivamente, que estén bien y que el resto de la población esté chupándose una caña. No, esa no es la idea. Entonces, algunas reflexiones a final de año, grave la situación en Medio Oriente. Ahí, hoy en el mundo hay al menos
2 conflictos en desarrollo abiertos y 3 que son potenciales. Uno es, bueno, Taiwán, China y la intervención de los Estados Unidos allí. El conflicto abierto, el genocidio, porque no se puede llamar conflicto, el genocidio, Israel contra Palestina, para acercarlos y ocupar esos territorios, porque descubrieron, fíjate qué casualidad, nosotros hablando de recursos, porque descubrieron grandes reservas de gas en esta zona, y bueno, necesitan borrar a los palestinos porque ellos no van a compartir el territorio. Un potencial conflicto con el desafío que nos presenta Guyana e Inglaterra, que es quien está detrás realmente, a Venezuela, desafiándonos con el tema de el otorgamiento ilegal de concesiones, y ahora, bueno, con la venida de un barco de guerra en aguas que están por delimitar, que se saben además que la ocupación es una ocupación precaria por parte de Guyana, el desafío de lo que está sucediendo en Medio Oriente y en otras regiones del mundo. Hay un caos, parece un caos provocado. Hay nosotros decimos que puede venir una guerra de carácter global, ojalá no sea así, pero el 2024 pinta muy difícil, y el 2023, bueno, desafortunadamente vemos países como Estados Unidos aprobando $900 mil millones para la guerra, para el genocidio de Israel contra Palestina, y no ponen en una balanza que con $200 mil millones se acaba el hambre en el mundo. Esas incongruencias, esas inconsistencias son las que nosotros nos hacen reflexionar de a dónde va el mundo. Hoy publica la noticia Bloomberg de que en el año 2023 los más ricos se hicieron más ricos y la brecha social sigue ampliándose, cosa que nosotros estamos viviendo diariamente en Venezuela. Entonces, bueno, un mundo convulso, un mundo cambiante, y bueno, Venezuela tiene que analizar muy bien qué papel le toca jugar allí, si como peón vamos a regresar al coloniaje de los tiempos de Gómez, a través de la explotación petrolera en secreto, porque ni siquiera se sabe qué contienen esos contratos, firmando contratos que nosotros creemos son de carácter leonino. Acaban de entregarle una concesión a la Shell por 30 años para explotación de gas en Campo Dragón. Es decir, Cheo, sí tenemos algunas cosas que destacar, pero evidentemente que la situación global es bien preocupante, y la situación interna del país pues también. Un retroceso en materia de derechos laborales, de derechos políticos, de derechos civiles. Y bueno, algunos acuerdos, se firmaron unos pactos del reparto con una oposición colaboracionista, y el gobierno sigue adelante con su plan de shock neoliberal. Ese es el panorama que nosotros vemos de cara a 2024, un año que nosotros vemos muy, muy, muy complicado, muy difícil. No solo para Venezuela, sino para el mundo en general. Ahora, María Alejandra, ¿por qué crees tú que ya no es una pieza útil Juan Guaidó y sí lo es María Corina Machado? ¿Y por qué cree, a mi manera de ver, el gobierno le dio mucha ínfula a María Corina Machado e hizo que ella se posicionara como vocera de una parte de la oposición? Pero, sin embargo, todo el mundo habla de que las primarias de la oposición, habiendo en ese momento de las primarias muchas oposiciones. Sí, claro. Hay una vieja consigna de los opuestos, y que esos opuestos creados o ficticios no permiten, mientras tú estás en ese juego, en ese doble juego de tener un opuesto para autosostenerte en el poder y no permitir la fuerza
no permitir la insurgencia de un tercero, lo que nosotros llamamos un tercero excluido, esa polarización beneficia al gobierno. El gobierno está haciendo su estrategia. El jefe de campaña de María Corina fue el gobierno, porque María Corina empezó con el 2% y terminó con un 10%. ¿Sabes? Entonces, el jefe de campaña de María Corina fue el propio gobierno, como sucedió con Guaidó. Y Guaidó se fue sin pena ni gloria. Ahora en Estados Unidos acaba de descubrir que desvió 19,000 millones de dólares de ayudas que venían para supuestamente venezolanos, para paliar la situación de emergencia de los venezolanos. Y bueno, estaba jugando tenis y viviendo muy tranquilo, porque era la vieja estrategia de los opuestos para autosostenerse en el poder. En la medida que existiera Guaidó, el gobierno, bueno, tenía un enemigo con quien pelear. Y no había posibilidades de que en ese juego perverso se pudiera crear una fuerza independiente que representara a la mayoría de los venezolanos. Todavía eso está en ciernes. En el caso de María Corina, pues es la misma estrategia. Tenías que fracturar a la oposición, tienes que fracturar a la oposición porque tus números no te dan. Entonces, por supuesto que la mejor estrategia era hacerte de la campaña para posicionar a María Corina y después frustrar a los que la siguieron porque probablemente no la habiliten, aunque no se sabe qué puede pasar, porque entre acuerdo y acuerdo hay varios escenarios que hay que analizar, creo. Nosotros decimos que en este momento quien le da más tranquilidad a los capitales, quien ha seguido el plan de desmontaje de la Constitución y quien ha resultado el mejor alumno del plan de shock neoliberal es Maduro. Es decir, el mejor candidato para Biden es Maduro, eso no hay duda. María Corina no garantiza la paz social, porque María Corina viene con sed de venganza, y en cuanto María Corina trate de aplicar su plan ultra neoliberal, la gente se puede levantar. Eso es un riesgo. María Corina para los Estados Unidos presenta un riesgo. Ahora, Guaidó fue una oferta que hizo la oposición radical y engañaron al gobierno de los Estados Unidos, porque el grave problema que tiene la inteligencia de los Estados Unidos es que poco conocen la cultura política del venezolano y andan tirando. Ellos no conocen la realidad venezolana, en verdad. Si conocieran la realidad venezolana, evidentemente que no hubiesen hecho negocios con un ladrón como Guaidó, ni con esa oposición apátrida que resultó peor que peor, porque además entregó Citgo, Monómero, quebraron prácticamente Monómero, por eso se las quita Petro y se la devuelve al gobierno y está bajo vigilancia de la Superintendencia de Empresas de Colombia, ¿sabes? O sea, no en balde, y Guaidó fue, bueno, un engaño más a ese gobierno que se creyó que el tipo tenía la fuerza para acabar con Maduro, se autoproclamó en una plaza y bueno, en su fantasía moruna él creyó que podía, y 80 y yo no sé cuántos países lo reconocieron, pero en la práctica cuando tú levantabas el teléfono, quien atendía el teléfono en Miraflores era Maduro. Entonces tú puedes autopercibirte presidente, pero otra cosa es la realidad que te golpea en la cara. Yo me puedo autopercibir reina de belleza, por ejemplo, me puedo autopercibir perro o avión, pero la realidad real es que soy una mujer. Punto, se acabó. Esa es la realidad real. Bueno, eso le pasó a Guaidó. Se autopercibió como presidente y la realidad real se estrelló de que el presidente era Maduro. Y bueno, hay que reconocer que Maduro se manejó muy inteligentemente, lo llevó al extremo incluso de que una fracción de esa oposición votara contra Guaidó y ahora resulta la fracción opositora colaboracionista del gobierno, a la que se le conoce como los alacranes. Bueno, eso lo hizo Maduro. Eso hay que reconocérselo, que fue un logro del manejo político de Maduro, porque Maduro es un negociante, Maduro es un pragmático. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué le sirve María Corina? De distracción para seguir fraccionando a la oposición
impedir que se organice una fuerza mayoritaria de independientes que no quiere nada ni con un extremo ni con el otro, para ellos ganar con la minoría de los votos, pues, y hacerse del poder nuevamente. Esa es la aspiración y ese es el plan que ellos están manejando, pues. Pero sin embargo, por otro Eso lado, es lo que uno puede analizar desde afuera. por otro lado está una oposición natural, podríamos decir así, que es la posición del descontento popular con relación a los salarios, con relación a todos esos vejámenes que se ocurren diariamente. ¿Cómo va a explotar eso? Bueno, fíjate, esa oposición natural de la que tú hablas, el presidente la ha llamado izquierdosos, infantiles, trasnochados, a todas nos ha llamado de diferentes maneras, porque yo me incluyo dentro de ese sector que no cree en ninguno de esos dos polos, que además no quiere nada con esos polos, porque no creemos en esa forma de hacer política. O sea, nosotros nos cansamos de que nos engañaran y que nos echaran el cuento de que esa es la forma correcta de hacer política. Nosotros no queremos nada con ninguno de los dos extremos, y en ese sector se encuentra entre el 75 y el 80% del país. No es cualquier cosa. Ahora, ¿tienen una forma de expresarse políticamente? Hasta ahora solo es voluntarismo. No hay una organización política que haya logrado, digamos, una coalición que permita que ese 80% se exprese. Porque además el gobierno, de manera pues perversa, nosotros decimos que ha cerrado los caminos a la posibilidad de organización de lo que llamamos un tercero excluido que pueda aglutinar esa fuerza con un proyecto de país creíble que permita una salida electoral, política, frente a la catástrofe que se ha generado en el país, a ese dilema entre una oposición apátrida, entreguista, ultra neoliberal, y un gobierno que abandonó un proyecto histórico y que es abiertamente neoliberal. Entonces, frente a eso, todavía no hay una organización, una masa crítica que permita decir, bueno, nos vamos a expresar por esta vía. Nosotros seguimos insistiendo en que si el gobierno es inteligente, entiende que ese río crecido, que incluso un río crecido que es subterráneo, tiene que buscar una salida política a esa crisis irresoluta y que deberían permitir todas las condiciones, no solamente para la oposición apátrida, para cualquiera que quisiera participar en una salida electoral de la crisis, porque hay una crisis de representatividad, la gente no quiere nada con los partidos políticos, no les cree, la gente no cree en la política, hay una despolitización, pero además la gente está metida en su propio mundo tratando de resolver el tema de la sobrevivencia diaria. Entonces, ese escenario es muy complicado para tratar de organizar una fuerza política que permita disputarle el poder en el marco de la Constitución y en el marco de la, digamos, el ámbito electoral y político al gobierno. Entonces, nosotros vemos eso como un potencial peligro. Nos preocupa enormemente que desde hace más de un año se hayan solicitado 300, se hayan hecho 300 solicitudes ante el CNE para nuevos partidos políticos e incluso para reservar nombres, porque mientras tú no entregues la firma no eres partido político, ¿verdad? Para reservar los nombres, y el CNE permanece en absoluto silencio sepulcral. Y bueno, los partidos o el partido que le venía dando batalla al gobierno, que además había anunciado la posibilidad de una candidatura independiente que estaba sin definir, bueno, simple y llanamente fue asaltado a través de un TSJ, una vergüenza, en una sentencia que es una vergüenza, un retroceso histórico para los derechos políticos
y electorales y civiles en este país y en el mundo, con una sentencia vergonzosa, con un TSJ arrodillado a los dictámenes del Ejecutivo, lamentablemente, y un CNE absolutamente en silencio. Se apropiaron de la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, pero ojalá hubiese sido solo el Partido Comunista de Venezuela. Esa práctica la vienen haciendo con otros partidos y han intervenido 9 partidos políticos. Casi todos esos partidos son de oposición, algunos no, otros, está Tupamaro, PPT, Acción Democrática, COPEI, o sea, todo lo que a ellos les estorbaba y hacía cuña y podía aglutinar una fuerza independiente, los doblegaron. ¿A través de qué? Bueno, de que tienen el control y la hegemonía sobre Contraloría, CNE, TSJ, Asamblea Nacional, y con el cuento de la hegemonía, entonces se acabaron los pesos y contrapesos, y desafortunadamente hay un retroceso en cuanto al Estado de Derecho en Venezuela. Ese es el escenario en el que nos encontramos. Un escenario complicado, pero que nosotros seguimos insistiendo en que hay que seguir pensando en la posibilidad de organización, y la gente lo que anda buscando es ya no un Mesías. Nosotros no creemos en Mesías, creo que esa no es la salida, sino más bien en un plan, un plan de país para enfrentar la catástrofe, para reinstitucionalizar, que debe incluir 4 puntos fundamentales: la reinstitucionalización del país, el rescate de la Constitución, el rescate de los derechos sociales y económicos, y una economía que esté al servicio de la gente y no al servicio de solamente unas élites y unas cúpulas. Entonces, creo que con esos puntos fundamentales cualquiera pudiera avanzar en una propuesta, en un discurso que permita un nuevo entusiasmo de los venezolanos, que en este momento y en esta época se siente mucho más. Pues tú ves a los trabajadores de la administración pública en Venezuela y es una cosa vergonzosa. Mientras a unos les dieron $2,000 de aguinaldos, otros recibimos escasamente $100, algunos 800 bolívares al cambio, que no son sino 20, 30, $40, una cosa así. O sea, es una cosa vergonzosa. El retroceso en materia laboral en Venezuela en este momento es vergonzoso. Hoy un pensionado recibe menos de $4 mensuales, y el salario mínimo hoy menos de $4 mensuales, y sobre eso hacen los cálculos de las prestaciones sociales, porque lo demás lo pagan vía bonos, violando la ley, violando la Constitución y desconociendo incluso las sentencias que explican que todos los pagos periódicos consecutivos son parte del salario. Eso es lo que tenemos. Ahora, tú hablas de las violaciones del Estado de Derecho. Sin embargo, el gobierno hace mucho alarde con las intervenciones de 7 cárceles, donde podemos hacer un paralelismo, creo yo me atrevo a hacer un paralelismo, cuando el gobierno sionista de Israel dice que va a atacar a una organización como es Hamas, y destruye todo un pueblo. En el caso de las cárceles, donde se sabía de varios años, quiénes eran los pranes, que eran 4, 5, 10, 100 pranes, y acaban con toda una cárcel, y esos presos de esas cárceles los llevan a otras cárceles a complicar el hacinamiento en esas otras cárceles, y muchos de los pranes quedan libres. O sea, es decir, ¿cuál es la victoria ahí? Uno. Y la otra cuestión es que si se sabía de esos pranes y de esa situación de esas cárceles, ¿por qué los ministros de penitenciaría no están presos? E incluso en cualquier país civilizado, hasta el primer ministro o el presidente depone su cargo en vista de esas irregularidades dentro del aparato
funcional de ellos. En Venezuela no pasa eso y en Venezuela todo el mundo se queda callado. El problema es que, fíjate, ese mismo análisis se lo podemos aplicar al tema de la corrupción. En el primer trimestre de este año se conoció quizás de uno de los desfalcos más grandes que le han hecho a este país, que conocemos fueron 30.000 millones. Algunas elucubraciones, porque no son sino eso, porque eso no está comprobado, esa situación, esa información permanece sellada, hablan de más de 600.000 millones el desfalco al país, por parte de ciertos grupos corruptos que se dedicaron a utilizar el petro, que era una válvula, una salida, a intercambiarlos por criptomonedas y a través de eso hacer una estafa. Todo eso en el marco del secretismo que permite la ley antibloqueo. Y fíjate, allí cayeron algunos cabecillas, no se supo absolutamente más nada, no se sabe qué está pasando dentro de PDVSA, los venezolanos no tenemos manera de hacer una auditoría forense, seria, independiente, que nos permita conocer la situación real de PDVSA, cuántos barcos salen, cuántos barcos entran, cuánto petróleo se está vendiendo, cuánto gas, cuánto oro. Es decir, esa situación está, cuando hablo del Estado de Derecho, esa anomia social se está trasladando, y cuando hablo de reinstitucionalización, precisamente te estoy hablando de que no hay instituciones que hagan control, contraloría social y mucho menos control, ni siquiera posterior, porque el anterior lo eliminaron, un craso error, sobre la gestión pública. Eso se traslada, si lo tenemos en el tema de la corrupción con nuestra primera empresa, con PDVSA, que no puede estar sucediendo en el sistema de justicia. El problema no son solo las cárceles, Cheo, el problema es el sistema de justicia. El sistema de justicia venezolano, a pesar de que nuestra Constitución establece unos lineamientos muy claros del deber ser, en la práctica nosotros nos encontramos con una realidad dantesca. Primero, jueces, hoy el 98% de los jueces son designados directamente por la Comisión Judicial. Uno, no hay concurso de oposición. Se acabaron los concursos. Desde el año 2006-2007 no hay concursos en Venezuela. Entonces, el ingreso al Poder Judicial no es de acuerdo a los méritos, ni es de acuerdo a la idoneidad, ni mucho menos se revisa tu hoja de vida, ni si tienes cuentas, ni cuál es tu forma de vida, sino que simple y llanamente es porque perteneces al grupo tal o cual. Entonces, lamentablemente el Poder Judicial es un Poder Judicial al servicio de intereses de ciertas mafias enquistadas dentro del Poder Judicial. Es decir, nosotros retrocedimos a la época de el pacto de punto fijo, en donde el Poder Judicial lo designaban los panas de los partidos políticos. Aquí son los panas de las mafias que se reparten. Eso mismo se traslada a los cuerpos de policía, donde lamentablemente esos policías ganan 300 bolívares, 400 bolívares mensuales, y yo no estoy justificando con esto la corrupción, pero los tipos tienen que llevar el pan para su casa. ¿Qué crees tú que pasa? Se desmadra el tema de la corrupción, porque ponen a la gente a pasar aceite, porque no tienen salario digno. Pero además entonces no hay un sistema de vigilancia, un sistema además que es muy fácil, Cheo, porque en la vida hay tres cosas al menos que dejan rastro: la plata, la gordura y la tos. Eso tú no lo puedes ocultar. Pues, si haces un mínimo esfuerzo, tú sabes quién está viviendo de acuerdo a su sueldo y quién no. Pudieras tener un sistema de justicia que de verdad reivindicara la presunción de inocencia y no un depósito de seres humanos en el que se ha convertido ya no solamente las cárceles, porque ahora el problema se agravó, ya no solamente en la intervención de las cárceles, Cheo, sino que retenes policiales hoy funcionan como cárcel.
retenes policiales donde solamente caben 50 personas, hay 500 y te pagan por la comida, y te pagan por dormir en una colchoneta, y si quieres pasar el fin de semana con la mujer tienes que pagar. Todo eso está sucediendo. Entonces, el problema de la corrupción es un problema sistémico, es un problema endémico en Venezuela, un problema además que está muy, muy metido dentro de los huesos, porque además como no tienes unos salarios que te permitan una vida digna, entonces la gente dice, bueno, si no tengo, yo tengo que comer, yo tengo que llevar el pan para mi casa, y esa es la justificación para cometer cualquier tipo de tropelía y fechoría. Entonces, claro, es un problema demasiado complejo, no es solamente, la cárcel es exclusivamente digamos, un aspecto de un problema complejísimo que es el problema del sistema de justicia. Lo mismo está sucediendo en fiscalía, con fiscales que dejan mucho que desear. Entonces no son solamente los jueces, están los fiscales, los defensores, que están limitados. La Defensoría del Pueblo, que era un gran instrumento constitucional para la defensa del pueblo, y simple y llanamente se quedó en el tintero, dejó de ser lo que debía ser para la defensa de los derechos humanos. Y por otro lado está el tema de los abogados privados, que los colegios de abogados han sido intervenidos por un tema estrictamente partidista, y entonces no hay control incluso sobre los abogados, que abusan, algunos de ellos, que abusan de sus clientes, que estafan, y tú lo ves entonces que pasan de un lado para otro. Y te pongo un simple ejemplo. El código de ética del juez y la jueza venezolana. Ese código de ética se creó en el año 2003, en el año 2011, con la finalidad de crear la única jurisdicción disciplinaria que existe a nivel iberoamericano. Bueno, esa jurisdicción disciplinaria fue eliminada por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de la doctora Carmen Zuleta, hay que decirlo, en donde a través de una medida cautelar dejó sin efecto el código, dejó sin efecto a la jurisdicción. ¿Cuál era el trabajo de la jurisdicción? El trabajo de la jurisdicción era juzgar a los jueces, sin distingo, fueran titulares o fueran provisorios o fueran temporales. Entonces, un instrumento que podía servirse para la persecución de los excesos dentro del Poder Judicial o de la corrupción, lo eliminaste. Esa jurisdicción está prácticamente eliminada. Entonces, por supuesto, eliminaste el registro que prevé el código, que establece que si un funcionario lo votan de fiscalía porque le abrieron un proceso disciplinario, no puede ocupar un cargo de juez. Pero si saliste de la fiscalía porque eras un malandro, no te pueden contratar como juez. Bueno, ese registro fue lo primero que eliminaron. Entonces los funcionarios pasan de una institución a otra y van dándose vueltas por todo el sistema de justicia. Entonces el problema no es la cárcel solamente. La cárcel viene siendo el último de los síntomas, digamos, el más débil de todos los eslabones. No, es el sistema de justicia que está comprometido, que está corrompido y que requiere una intervención urgente. De hecho, estando nosotros en la constituyente, nosotros en más de una oportunidad solicitamos en privado y públicamente la intervención del Poder Judicial por la constituyente. Nunca se hizo. Puro pañito caliente. Bueno, al parecer, todo eso es el reflejo de la sociedad en la que se vive. Ahora, sin embargo, una de las excusas que tiene el gobierno para no subir los salarios, para no hacer, hacer un gobierno de pueblo, es precisamente el bloqueo. Sin embargo, hay un derroche de dinero por todos lados, hay fiestas pagadas por todos lados, e incluso la noticia de hoy es que el 31 de diciembre desde el Hotel Humboldt habrá 20 minutos de fuegos artificiales. Bueno, primero lo que tiene que ver con la ecología, etcétera, etcétera. Pero segundo es que están pagando por eso $500,000.
es el costo de esos fuegos artificiales. Y sin embargo la gente todavía sigue pelando. Existen esos megas conciertos y todo eso que además de eso han sido algunos de ellos, por lo menos el del artista de Romeo Santos, donde estaba incurso no solamente la corrupción, sino el lavado de dinero. Y sin embargo, Sí. eso quedó así, pues ya está, voto tierrito y no juego más. Fíjate, Cheo, yo ahí quiero ser muy seria. Déjame buscar aquí, yo tengo unos datos que me interesa manejarlos porque este tema quizás es el tema más importante de todos, porque es el tema que nos toca en el día a día. La justificación del gobierno ha sido que simple y llanamente no hay manera de aumentar los salarios porque tenemos unas medidas coercitivas unilaterales que impiden que ingrese dinero al país y que como Venezuela depende exclusivamente del ingreso petrolero, simple y llanamente tenemos que ajustarnos el cinturón. Esa es la excusa. No hay ingreso, no hay plata y eso es lo que hay. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el programa de recuperación del 2018 que el presidente Maduro lanzó, es un programa que los lineamientos que atraviesan ese programa son lineamientos dirigidos a estabilizar el hueco fiscal, el déficit fiscal. Pero eso se hizo, además, paralelamente, se pagó la deuda externa en los términos establecidos sin tomar en consideración el consumo y los ingresos de los venezolanos y las venezolanas. Solo hasta 2018, después de 2018, 2019 se anuncia una renegociación de la deuda y solamente 2 empresas o 2 países vinieron a renegociar. El resto no renegoció la deuda. Hoy la deuda, porque acuérdate que aquí no hay cifras, desde 2017 no se publican cifras. Sin embargo, el gobierno sigue insistiendo en que hubo un crecimiento económico, ¿ok? Ahora vamos a hacer nosotros el análisis como en más detallado. Nosotros decimos que sí, es verdad, las sanciones han hecho mucho daño. El viceministerio antibloqueo para políticas antibloqueo publicó una cifra de una afectación de $600 mil millones en los últimos